Bueno, estamos aquí. Buenas noches. Gracias por conectarse. Vamos a estar hablando esta noche sobre las mil caras del ego. Eh, ¿Verdad? ¿Qué es el ego y cómo transformarlo para nuestro bien? Pero lo vamos a estar hablando desde una perspectiva de un curso de milagros. A los que me conocen, ¿verdad? Pues saben que practico el curso de milagros y bueno, la manera como el curso de milagros nos presenta el ego es una manera para mí transformadora. Así que si tienen donde apuntar, pues anotan para que tengan todos sus apuntes por ahí. Entonces, ¿y por qué esto no cambia? Vamos a ver. Okay, ahora, ok. El ego desde la psicología, ¿verdad? Muchas slides yo los voy a leer en mis propias palabras y los tienes ahí en la pantalla. Desde la psicología, pues siempre hemos aprendido que el ego es esta parte de nosotros con la que nos identificamos. Si yo te dijera ahora mismo, descríbete como tú te describes a ti misma o a ti mismo, pues inmediatamente pues nos vamos a comenzar a describir, a decir nuestras características, nuestros temperamentos, cómo somos, y es esa parte con la que tú te identificas, que tú dices, esto soy yo. Entonces, muchas veces hemos aprendido que el ego, por lo regular, lo asociamos siempre con la gente prepotente, con arrogancia, con la persona que quieren presumir, lo asociamos mucho con el dinero, con la vanidad, pero el ego es realmente todo aquello con lo que yo me identifico. Así que la victimez también es parte de nuestro ego, la manipulación es parte de nuestro ego, el tener todo el tiempo una justificación y una excusa es parte de nuestro ego y ni bueno ni malo, es sencillamente aquello que yo creo de mí. Y eso es lo que hemos aprendido siempre desde un punto de vista de la psicología, que es lo que yo creo de mí. Y le podemos dar muchísimas definiciones y también sé que en la psicología pues hablan sobre el yo, el ello, diferentes ¿verdad? Áreas de nuestra mente donde se clasifican nuestras personalidades y nuestros estilos. Pero desde un punto de vista de un curso de milagro, el ego tiene una interpretación muy diferente y a mí me ha fascinado y se lo comparto con ustedes. Desde un punto de vista de un curso de milagros, el ego es únicamente dos cosas, perdón, una sola cosa. El ser humano se divide únicamente en dos cosas. O nosotros somos ego, y el ego lo define el curso de milagro como miedo y es una mente errada, o nosotros somos Espíritu Santo y es una mente recta y una mente donde solamente vibra en amor. Bajo un lente de un curso de milagros, o somos ego, o estamos vibrando bajo el ego, o estamos siendo, no vibrando, no, o estamos siendo regidos y dirigidos por el ego, o estamos siendo dirigidos o regidos por el Espíritu Santo. Tenemos únicamente dos opciones bajo un curso de milagro. O yo tomo mis decisiones y rijo mi vida y hago todas mis decisiones dirigido bajo una mente errada y bajo la emoción del miedo, o lo hago todo bajo la emoción del amor. Desde un punto de vista de un curso de milagros, la emoción principal que todos tenemos es miedo. Y del miedo salen todas las demás emociones. Del miedo sale la ira, del miedo sale la tristeza, del miedo sale la frustración, del miedo salen todas las emociones habidas y por haber. Pero cuando nosotros vamos al fondo y miramos, y a veces decimos, ¿cómo que de pronto detrás de un coraje yo estoy experimentando miedo? Porque si lo que yo estoy experimentando es puro coraje, ¿cómo que detrás de eso está el miedo? Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Hace un tiempo atrás, yo estaba viendo en las redes, en el internet, mirando ¿verdad? Algo que había visto en las redes, y yo estaba viendo un anuncio que estaba corriendo en las redes sobre una promoción para para un taller de cómo crear promociones y cómo crear tus propios flyers y todas tus cosas de mercadeo a través de la aplicación de Canvas. No sé si conocen la aplicación de Canvas. Y yo estaba viendo esta promoción de un taller para cómo usar Canva para tú crear tus mercadeos y tus promociones y demás. Entonces, me da con leer que estaba viendo los comentarios para ver, ¿verdad? En cuanto a si lo recomendaban, si alguien lo había tomado, porque me llamó la atención el anuncio. Resulta que yo veo que una persona comenta en el anuncio, comenta muy molesto
de que era imposible porque la promoción del anuncio decía que crea tus promociones, crea tu flyer, mercadéate a través de Canva y todo era de cómo hacer tu negocio a través de Canva. Y una persona comenta muy molesto de que eso era mentira, de que eso era un engaño, que con una aplicación tú no podías crear flyers, que tú no podías crear promociones, que tú no podías mercadearte, que era un anuncio engañoso. Entonces, otra persona, otro caballero, le comenta a ese caballero y le comenta secundando lo que él decía. Y entre ellos dos se formó un diálogo y los dos estaban supuestamente molestos. Pero ¿qué sucede? Que en ese diálogo que yo estoy leyendo de ellos, uno de ellos comenta que estaba muy molesto porque él había estudiado programación digital, cómo hacer flyers, todo lo que es mercadeo, y que él tenía su empresa de mercadeo y que por culpa de las nuevas aplicaciones que habían salido en la tecnología, sus habichuelas se habían afectado, sus sueldos, sus ingresos, ¿no? Y él comenta muy molesto que su sueldo se había afectado, sus habichuelas, por culpa de estas aplicaciones que supuestamente vendían un cuento de que tú podías hacer tus buenas promociones a través de una aplicación de un teléfono. Cuando yo leo ese comentario, ahí podemos ver que en el fondo del coraje que la persona tenía, en el fondo lo que había era miedo a que se le afectaran sus finanzas. Entonces, es interesante y es bueno para todos nosotros que siempre que estemos experimentando cualquier tipo de emoción, primeramente busquemos la raíz de realmente dónde está el miedo con esto que yo estoy experimentando. Digamos que tienes una persona, un familiar que está, que de pronto le hacen un diagnóstico y sale con una enfermedad y le dan un diagnóstico de 6 meses de vida, experimentamos tristeza o experimentamos impotencia. Pero cuando hacemos la introspección y buscamos bien a fondo, al final lo que tenemos es miedo, miedo a la muerte, miedo a que este familiar se vaya de mi vida, miedo a que yo voy a hacer ahora cuando esta persona ya no esté en mi vida. Y entonces, al final, todo se origina porque siempre tenemos un miedo original y de ahí es que salen todas las demás emociones. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos dos opciones. O nosotros escogemos vivir desde el miedo o escogemos vivir desde el amor. Y desde el miedo puede ser desde la ira, desde el ataque, desde la murmuración, desde el bullying y todas estas emociones. Entonces, el ego, como dice aquí en la pantalla, el ego no es una identidad, no es algo que está dentro de mí, un monstruito que está dentro de mí, que me está manipulando, que me está rigiendo. El ego es sencillamente una creencia que yo tengo de mí misma. Y entonces el ego es un sistema de pensamiento. Y si es un sistema de pensamiento, tú tienes toda la potestad y todo el control y todo el dominio para poder manejar ese sistema de pensamientos. Y te dice aquí en la pantalla que el ego es una distorsión de nuestra esencia. El ego es una distorsión de nuestra esencia. Y entonces, ¿por qué? Porque somos amor y estamos regidos bajo el Espíritu Santo. Y el ego es una identidad ilusoria que sepulta lo que somos verdaderamente. Entonces, va a ser muy interesante esta charla que vamos a estar teniendo por aquí por espacio de 1 hora, porque vamos a estar viendo cuánto miedo le tenemos nosotros, y me incluyo los seres humanos, a vivir en amor, a vivir regidos bajo la dirección del Espíritu Santo, el ser superior, el yo superior, como queramos llamarle, pero esa voz que nos está guiando, hay algo que está todo el tiempo intercediendo, que nos está guiando, y vamos a estar viendo en el transcurso de la charla cómo realmente le tenemos tanto miedo a vivir desde el amor y a creer que realmente podemos vivir en amor y que podemos estar todo el tiempo siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y el ego te domina a través de tres cosas principales: la culpa, la separación y el miedo. Y cuando hablamos de separación, estamos hablando de que el ego, una de las cosas por las que más se alimenta el ego, y es el mundo que tenemos hoy por hoy, es a través de la separación. El ego siempre quiere que tú estés separado, separado del prójimo, creernos que somos especiales, siempre hay, y por eso es que hoy por hoy hay tanta separación y hay tanta división, y las dos instituciones que más rigen nuestro planeta, todos los países habidos y por haber, es la religión y la política.
Y estas dos instituciones están muy regidas con la separación, porque estamos muy separados, curiosamente, por las dos instituciones que rigen todos los países del mundo, habidos y por haber. Entonces, el ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo. Esta frase me gusta mucho. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser en vez de cómo realmente eres. Y vuelvo y te la repito, el ego es un intento de la mente errada, de una mente totalmente errada, para que te percibas a ti mismo como tú deseas ser y no como tú realmente eres. ¿Y cómo deseamos ser? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas, verdad? Normal, en nuestro entorno, yo soy bien rencorosa. No, yo soy bien rencorosa, yo soy bien vengativa, yo no perdono, y todo el tiempo estamos con el yo, con el yo y con el yo, y nos identificamos con esas maneras, ¿verdad? Con las que nos describimos a nosotros mismos. Y el ego es un intento de tu mente errada para hacerte creer que todo eso que tú te has dicho en el transcurso de toda tu vida, que tú te lo creas. Y esto es lo que yo soy en lugar de lo que yo realmente soy. Y nosotros realmente somos amor, pero no creemos que somos amor. Ni creemos que somos amor, ni creemos que el prójimo es amor. Y andamos todo el tiempo buscando el amor y queremos amor y queremos estar en amor. Y el amor no hay que buscarlo en ningún lado porque nosotros somos amor. Estamos todo el tiempo buscando amor, pero lo único que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas barreras que yo misma me he inventado, que yo misma he levantado, que no me permiten accesar al amor que ya yo soy, porque soy amor, pero ¿cómo yo voy a accesar el amor si me identifico a mí misma como vengativa o como rencorosa? O como yo soy una persona que, sin filtro, yo no me quedo con nada por dentro, yo repito las cosas como son, yo digo las cosas como son, no, no tenemos tacto. Entonces, como nos identificamos con tantas cosas que no somos, entonces no hay que buscar el amor en ningún lado. Lo que tenemos que hacer es entender que yo soy amor y el único trabajo que tenemos para hacer es identificar que yo he levantado, cuáles son mis muros que no me dejan conectar con mi mente recta, que yo soy amor regida por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el ego tiene siempre unos deseos. El ego tiene unos deseos, unas necesidades, y es importante que estemos bien pendientes a esto. Cuando tú quieras trabajar con el ego, esto que va a salir ahora en la pantalla, y cuando tú experimentes ciertas emociones en tu vida, el trabajo principal que tú vas a hacer es esto que yo estoy experimentando dentro de estas necesidades, donde yo puedo clasificar al ego, a esto que se me está manifestando, donde yo lo voy a clasificar para poder trabajarlo. Y tenemos número uno, el ego siempre tiene una necesidad absurda, irracional de la seguridad. El ego siempre necesita sentirse seguro emocionalmente, económicamente, físicamente. A mí me gusta el tema del ego porque no sé si está más adelante en la presentación, no recuerdo si lo puse, pero me llega a la mente ahora, así que lo comparto ahora. O nosotros somos mente errada o somos una mente recta. O yo camino bajo el miedo o yo camino bajo el amor. Entonces, si tú practicas alguna religión y crees en algún ser supremo, cualquiera que sea ese ser supremo, crees en un ser supremo. Y las personas que son ateas, no hay juicio ni bueno ni malo. Si eres ateo o eres atea, pues los que son ateos, pues creen en sí mismos. Creen, lo que yo voy a provocar, lo provoco yo y todo depende de mí. Ahora bien, ya sea que tú creas en un ser supremo o o seas ateo y creas en ti misma o en ti mismo, siempre la seguridad está de por medio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ya sea que yo sea ateo o yo creo en un ser supremo, al final del día, yo realmente creo en ese Dios que yo digo creer, o yo siendo ateo o atea, realmente yo creo en mí misma, porque cuando nuestra seguridad se ve amenazada, lo primero que sentimos es un pánico, es un terror.
y lo menos que sentimos, y para esto hay que ser, esta charla es confrontativa, porque tenemos que mirarnos y ver las cosas real. Lo menos que creemos, honestamente, es en Dios. En lo menos que creemos, porque si nosotros y me incluyo en todo momento, si nosotros creyéramos plenamente en el Dios al que sea que digamos que le servimos, nunca experimentaríamos miedo de que nos falte finanza, como aquí en la economía. Nunca experimentaríamos miedo si nuestro cuerpo nos habla a través de una enfermedad, tener miedo a una enfermedad. Nunca tendríamos miedo, por ejemplo, en lo que es lo emocional, si de pronto se acabó una relación de pareja o de pronto me mudé de país, todas estas emociones que experimentamos, ¿no? Cuando la seguridad se ve afectada, el ego hace con nosotros lo que le da la real gana. Entonces, cuando se manifiesta lo que son ¿verdad? Estos conflictos que nos llegan a la vida, donde se ve amenazada la seguridad, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué mi vida se está volviendo un caos? ¿O yo le creo a Dios? Realmente a la religión que yo me encomiende, yo le creo, porque es que si le creyéramos realmente a Dios, nunca experimentaríamos ningún tipo de miedo y ningún tipo de inseguridad. Entonces, el ego se alimenta y uno de sus deseos es todo el tiempo una necesidad, es la seguridad. La segunda es el control de lo externo. Este punto es bien importante, que dice que todo lo externo esté acorde a mis expectativas como a mí me guste. ¿Cuántas veces perdemos la paz? Porque queremos que el entorno esté a nuestra manera. Y el ego se alimenta, madre mía, con el control de lo externo, que todo tiene que estar tal y como yo lo proyecté. Qué sé yo, en lo que es con lo laboral, en estos días compartía con unas mujeres y salió el tema, ¿verdad?, de lo que es el rol de las madres, el control de que los hijos hagan las cosas como entendemos que tienen que hacerla, y si no lo hacen de esta manera, perdemos la paz, perdemos nuestro centro, que la pareja haga las cosas a nuestra manera, que el exterior esté como yo lo proyecté. Y cuando el exterior no está como tú lo proyectas, nos volvemos un caos. Y es en todas las áreas. Recientemente, el año pasado, aquí en Puerto Rico, hubo unas elecciones. ¿Cuántas personas no perdieron su centro porque tal vez los resultados no fueron como esperaban, ¿no? Y perdimos la paz con el control de lo externo, porque queremos las cosas a nuestra manera, los resultados a nuestra manera en todas las áreas de nuestra vida. Y el ego, madre mía, ¿qué no hace el ego cuando las cosas no salen a tu manera y nos vamos en unos brotes, en unos ataques de ira, en unos descontrol de nuestras emociones y únicamente porque queríamos las cosas a nuestra manera? Y el otro punto es el reconocimiento. Al ego le encanta el reconocimiento. Reconóceme, reconóceme, yo soy el centro de atención, yo soy especial, yo soy mejor, quiéreme, ámame. Exigimos tanto a la pareja, le exigimos tanto a la familia, exigimos el reconocimiento en el área laboral. Y cuando no te sientes reconocido o reconocida, el ego se hiere y entra la victimez y entra el drama y montamos trompa y nos enchimamos porque buscamos todo el tiempo el reconocimiento. Y el ego le encanta el reconocimiento. Y aquí tenemos, el ego se alimenta de la culpa, la separación y el miedo, que me vas a escuchar decirlo varias veces durante, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la charla. Así que el ego se alimenta de todo esto y estas son sus necesidades. Así que cuando tú estés manejando un descontrol de emociones en cualquier área de tu vida, tú vas a hacer una pausa y tú vas a dar por sentado, esto que yo estoy experimentando no es real, porque es importante que entendamos que nosotros por naturaleza somos amor y estamos siendo regidos por el Espíritu Santo. Sencillamente hemos levantado un sinfín de murallas, un muro absurdo y no logramos ver que somos amor. Y entonces, cuando experimentamos todas estas emociones, las validamos, las defendemos a capa y espada, y yo tengo razón para yo estar como yo me siento,
Y es importante que hagamos una pausa, que respiremos y que tú digas, ok, esto que yo estoy experimentando, ¿dónde yo lo puedo encajonar? Siento que mi seguridad está amenazada, estoy molesta o estoy manejando X o Y cosas porque yo tengo un control con lo externo, quiero que sea a mi manera. Estoy ofendida, está ofendido mi ego porque no resalté, porque no se me reconoció, porque siento que le mostraron más cariño a Mengano, a Perenceja que a mí. Entonces tú vas mirando y donde tú buscas dónde tú puedes encajonar esa emoción que tú estás experimentando, dónde yo lo encajono en esto que estás viendo en tu pantalla, para que puedas identificarlo y puedas trabajar con esa ilusión del ego, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo puedes trabajar con eso. Entonces, el ego, que es una mente errada, vive con miedo. Y como les dije, el miedo es la emoción inicial, ¿verdad? Con la que todos vivimos, y de ahí se origina todos los demás descontroles emocionales. El ego cree que el otro lo ataca. Nosotros bajo el ego siempre estamos creyendo que el otro me atacó, que el otro habló mal de mí, que el otro murmuró, que el otro me puede amenazar, que el otro me puede hacer daño y por consiguiente siente la necesidad de defenderse. Siempre bajo el ego vamos a tener ese deseo de que una persona me atacó y yo me tengo que defender. El ego cree que no tiene suficiente. Por eso es que cuando miramos el punto que hablamos de la slide anterior, en lo que tiene que ver con la seguridad, el ego siempre cree que no tiene suficiente y demanda en todos los aspectos y no me refiero a que no tiene suficiente únicamente en dinero. No tengo suficiente amor, no tengo suficiente espacio en mi casa, no tengo suficiente decoración del hogar, no tengo suficiente zapato, no tengo suficiente en todas las áreas de nuestras vidas. Y vamos demandando de las personas en el entorno, de todo el tiempo estamos demandando porque tu ego te hace creer que tú no tienes suficiente. Otro punto, el ego cree que estás separado. Y les pongo aquí entre paréntesis, somos una sola mente. Y este punto es bien importante. En estos días hablaba con unas mujeres con las que estuve compartiendo y hablábamos sobre este tema de que ahora mismo estamos todas las personas aquí conectadas, hay diferentes mentes, todos somos unas mentes por separado, pero a la misma vez todo lo que cada una mente está pensando todos esos pensamientos unen y se forman en una sola mente, ¿verdad? Que es una sola conciencia. Y tenemos que estar bien pendiente a eso porque no estamos separados de nuestro prójimo. Y el ego nos hace creer en todo momento que estamos separados, de que yo estoy separada de todo el mundo y cada quien está en su casa, cada quien está en su mundo. Y aunque físicamente cada quien está separado, energéticamente todos estamos unidos. Entonces, el ego, bajo la creencia de que estamos separados, te invita a que ataques a tu prójimo de diferentes maneras, desde una manera bien abierta, donde ataco a mi prójimo con palabras, con insultos y demás, desde el ataque con el bullying, desde el ataque con la murmuración, desde el ataque con la manipulación. De todas maneras, estamos todo el tiempo atacando a nuestro prójimo. Con el sarcasmo, con la ironía, siempre se está filtrando la separación en nuestras acciones con nuestro prójimo. Y es importante que estemos pendientes a eso. Otra cosa del ego, bajo la vela, con la mente errada, es el mal manejo de sus emociones. El ego, únicamente el ego, es el que se va en brotes. El ego es el que se va en estos tantrums, en estas pataletas, en estos espectáculos, en estas explosiones de ira. Eso lo hace únicamente el ego bajo una mente errada. Y el ego le echa la responsabilidad a los demás de sus errores. Todos cometemos errores, pero como no queremos experimentar culpa y el ego se alimenta de la culpa, no hay cosa que tú no quieras experimentar que la culpa. Y al momento, a la hora en punto en que tú te sientes culpable por algo, lo primero que hacemos es buscar a quién echarle la culpa. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Y entonces, bajo una mente errada, la mente errada no te permite analizar y decir, ok, tengo esto al frente mío, tengo este escenario, déjame ver de qué manera yo contribuí a esto, déjame ver qué yo pude haber hecho diferente, déjame tener un diálogo,
Bajo la mente errada, el ego siempre te va a llevar a echarle la culpa a alguien del porqué de tus circunstancias. Ahora bien, bajo una mente recta, dirigida en el amor y dirigida por el Espíritu Santo, vive en amor. Una mente bajo el Espíritu Santo no ataca porque comprende que atacar al otro es atacarse a sí mismo porque estamos todos unidos. Una mente bajo el Espíritu Santo está clarísima de que es abundante, de que no le falta absolutamente nada y sabe que no está separado de su prójimo. Una mente bajo el Espíritu Santo sabe y tiene un buen manejo de sus emociones. Y más adelante yo voy a hablar de este punto bien importante porque estamos, está tan distorsionado que cuando que mantenerte en calma o mantenerte en silencio, en mi libro, tengo tanta, me viene tanta información a la mente que no sé, a veces como que tengo que crear bien la línea de pensamiento. En mi libro yo tengo un capítulo que se llama Ojo con los refranes y la conciencia colectiva. Y en esto, en el buen manejo de las emociones, y más adelante vamos a hablar sobre este punto, hay un refrán que dice, el que calla, otorga, ¿cierto, verdad? Que asumo que todos los han escuchado, el que calla, otorga. Y bajo ese refrán del que calla, otorga, nos hemos creído tanto ese dichoso refrán que estamos todo el tiempo clarificando cosas, dando explicación, atacando. Si alguien te dice, pues yo insulto. Y estamos todo el tiempo en esa dinámica porque como el que calla otorga, entonces estamos tan convencidos de eso que cuando pasa algo, te ves a veces hasta en la obligación de tener que defenderte o decir X o Y cosas, porque es que las demás personas piensan, bueno, pues si no ha dicho nada es por algo. Y estamos requete convencidos de que el que calla otorga. Sin embargo, una mente regida bajo el Espíritu Santo, que está vibrando, dirigida por el amor, tiene un buen manejo de sus emociones, sabe guardar silencio, sabe observar. A mí me encanta, ¿verdad? Vuélvete un observador de la vida. Observa y calla. Y cuando estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por tener una mente recta, nos volvemos observadores y por consiguiente eso trae consigo, ¿verdad? Un buen manejo de las emociones. Y eso es una característica de hacer tu mayor esfuerzo por vivir bajo una mente recta. Y cuando estamos bajo el Espíritu Santo, se vive y se está en paz y en quietud. Más adelante lo voy a tocar el punto, pero me llega ahora, solo, igual lo comento, porque es que estamos convencidísimos de que no es posible estar en paz e inquietud y que si estás en paz e inquietud, pues te tildan de que eres indiferente, de que no te importa nada, de que eres insensible. Y ese es el juego del ego. El ego nos hace creer eso. Entonces, si algo a mí me puede incomodar, pero no me tiene que quitar la paz. Entonces, vivir bajo el amor, bajo el Espíritu Santo, no quiere decir que algo no te va a incomodar. Ahora, lo que no tiene que ocurrir es el insulto, el ataque, el desesperarme, el sentir miedo, el manejar un caos dentro de mí. Entonces, me pueden incomodar o no me pueden gustar un montón de cosas, pero es completamente posible que no me gusten un montón de cosas y aún así mantenerme en paz y en quietud. Y eso, la gran mayoría de las personas piensan que eso no es posible. Entonces, una mente baja, recta logra llegar a ese nivel de conciencia. Y aquí para que anoten unos cuantos puntos, cómo elevarme a una mente recta. Obviamente estamos hablando sobre el ego desde una plataforma, desde el curso de milagros, y entonces o somos una mente errada, regida por el ego y por el miedo, o escogemos ser una mente vibrando en amor, una mente recta bajo el Espíritu Santo. ¿Y qué podemos hacer para elevarnos a una mente recta? Y tenemos Número uno, como ya les dije, identificar si estás manejando miedo, culpa o separación. Y claro, cuando es bajo la separación, deseo odiar a alguien, deseo atacar a alguien, escojo sentir rencor, escojo el resentimiento, escojo el deseo de venganza. Entonces, identificar si lo que estás manejando tiene que ver con miedo, con culpa o con separación.
Este punto es bien importante porque sería muy lindo que todos los que estamos aquí conectados, ¿verdad? Y que lo compartan, ¿verdad? Con todas las personas en tu entorno. Cuando tú no estés experimentando paz, amor o quietud, da por sentado que el ego te está controlando. Y se vuelve una herramienta hermosísima para tú poder moverte a lo próximo y poder moverte hacia una mente recta. El problema está que cuando experimentamos un coraje, por decir un ejemplo, experimentamos un coraje y entonces bajo el coraje, si alguien viene a apoyarte, a darte un consejo, a moverte despacio para que no sigas parada en ese coraje, defendemos el coraje a capa y espada, justificamos nuestro coraje. Y no es que nunca lo vamos a sentir, sí siéntelo. Hay veces que pues, tú sientes la emoción que sea, pero aunque tú la estés sintiendo, da por sentado y te das el permiso de sentirla, pero sabiendo que es el ego quien está en esos momentos tomando control sobre tus emociones. El problema se vuelve cuando validamos lo que estamos experimentando y lo defendemos a capa y espada y me molesto con el que me quiera hacer ver un punto de vista diferente porque lo que yo estoy experimentando es totalmente válido. Si no estás experimentando paz, amor, quietud, da por sentado que el ego te está manipulando. El ego está tomando control de tus emociones. Y ese punto es maravilloso, porque hay veces que tú dices, bueno, pues ok, de pronto no puedo controlar este coraje que ahora siento, estoy llena de ira, sí, pero aún tú estando llena de ira, tú puedes decir, estoy llena de ira, sí, claro que sí, pero sé que es el ego, sé que es el ego, pero en estos momentos necesito darme el permiso de experimentar esto que estoy experimentando. Mirar nuestra sombra. No queremos mirar nuestra sombra, pues nos da vergüenza. Mirar nuestra sombra incomoda muchísimo. Nuestra sombra es ¿verdad? Todas estas emociones que estamos hablando. Entonces, da vergüenza decir, siento envidia, da vergüenza sentir de deseo X o Y cosa a tal o cual persona. No, incomoda, pero no vamos a poder movernos a una mente recta si nosotros no miramos nuestra sombra y reconocemos que esto que yo estoy experimentando es mío. Yo tengo que reconocer esto que yo estoy experimentando es mío. Tú puedes tener cualquier conflicto con cualquier persona. Tengo un conflicto, tengo una situación, estoy manejando lo que sea. Y yo puedo experimentar ira o puedo experimentar, qué sé yo, tristeza profunda, lo que sea. Pero esa otra persona no te abrió tu corazoncito y te colocó dentro de ti una bolita que dice ira y te la colocó allá adentro. Y entonces tú tienes ira porque esta persona me provocó ira. No, 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 no. Toda emoción que experimentamos, si yo la estoy experimentando, es mía, no es de nadie más. Y cuando tú partes desde ahí, desde esa premisa, se vuelve hermoso porque no hay culpables afuera. Y si yo estoy experimentando la emoción que sea, nadie tiene el control de poder colocar dentro de mí ningún tipo de emoción. Todas las emociones que yo siento están dentro de mí. A mí ninguna pareja, cuando estamos enamorados, estamos compartiendo con alguien y sentimos este amor y demás, la persona no te puso el amor dentro de ti, no, ese amor te nace por lo que sea que estás viviendo en esos momentos con esa persona. Entonces es importante que entendamos que toda emoción que experimentamos es nuestra y las que no son muy lindas, porque las que son muy lindas, cuando somos compasivos, cuando somos amorosos, cuando somos tiernos, cuando ayudamos al prójimo, sí, eso sí es mío, esa me pertenece, esa emoción es muy mía. Pero cuando las emociones no son esas, entonces alguien es culpable de esa emoción. Entonces ahí podemos ver claramente que por qué puedo decir, sí, yo soy bien humana, sí, yo soy bien compasiva, me gusta ayudar mucho al prójimo y esas características y esas emociones las hacemos nuestras. Pero cuando son emociones densas, pues entonces pues no son mías y por culpa de otra persona fue quien me provocó esa emoción. Mira tu sombra y hazte responsable de eso para que puedas entonces sanar y moverte entonces a otro espacio. Y como ya hemos hablado, el otro
no es tu enemigo, estamos convencidos de que el otro siempre es nuestro enemigo. Y el ego siempre te va a hacer creer que tú tienes un enemigo afuera. El ego siempre te va a hacer creer que tú tienes un enemigo afuera en todos los aspectos. Si eres de un partido político, el otro partido político es tu enemigo. Si practicas una religión, la otra religión es tu enemigo. Si defiende los derechos de la comunidad LGBT, los que no las defienden son tus enemigos. Si defiende si eres pro vida, entonces los que no son pro vida es tu enemigo. Y el ego siempre te va a hacer creer que tú tienes un enemigo afuera. Y eso es una total distorsión y eso es una total irrealidad. Pero como de eso es lo que se alimenta el ego, por eso es que tenemos el mundo que tenemos, porque estamos todo el tiempo creyendo que tenemos un enemigo afuera a todo aquel que no piensa igual que yo. Entonces, creyendo que tengo un enemigo afuera, siempre vas a tener la necesidad de defenderte y vas a caer en el juego y vas a ser una víctima más del mundo donde estamos todo el tiempo atacando al que no piensa como yo y siempre vamos a creer que tenemos un enemigo fuera. No tienes enemigo fuera. El único enemigo que tú tienes es tu propio ego que te hace creer que tienes un enemigo fuera y que me tengo que defender de esa persona que es diferente a mí o que piensa diferente que yo. Así que no tienes nada que defenderte, enemigos no hay. El enemigo está en tu mente. Y el ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti misma, que esto lo leí ahorita, para que te percibas a ti mismo como tú deseas ser y no como tú realmente eres. Durante el resto de la presentación, se me olvidó decirles, siempre que vean UCDM, entre paréntesis, que significa un curso de milagros, son citas textuales de un curso de milagros. Así que, entonces, y esta es otra cita de un curso de milagros que dice, te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Esta cita de un curso de milagros me encanta porque cuando abrazamos esta cita, el ego lo vamos domando, lo vamos aplacando, porque cuando tenemos preocupación por la seguridad, ¿verdad? De las cosas que se alimenta el ego, pues si nos arreguindamos de esta cita, nos va a ayudar a saber y a recordar de que siempre vamos a estar seguros. Igual también con lo que tiene que ver con el reconocimiento, con cuando queremos controlar el exterior, vamos a dar gracias siempre con anticipación, porque al final siempre todo va a tener un desenlace feliz. Pero la realidad es que nuestro ego no nos permite creer que al final siempre va a haber un desenlace feliz. Seguimos por aquí. ¿Cómo elevarme a una mente recta? Cuando hayas aceptado la responsabilidad de tus errores, entrégaselos al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente. ¿Cuál es uno de nuestros mayores problemas? Muchas veces vamos a estar manejando diferentes conflictos, emociones o situaciones y queremos resolverlos con nuestras propias manos, con nuestra propia mente. Lo queremos hacer nosotros. Y eso sigue siendo ego. Van a haber veces que, claro, en el caminar de la vida tú vas creciendo, tú vas adquiriendo unas herramientas, una inteligencia emocional, pues, una evolución. Y sí, rápidamente tienes unas herramientas de cómo resolver ciertos conflictos. Pero cuando tú no tengas las herramientas, sencillamente no puedas resolver X o Y conflicto, sencillamente entrégaselo al Espíritu Santo. Ríndete al Espíritu Santo. Muchas veces peleamos tanto con la mente cuando identificamos un pensamiento que no nos viene bien y de pronto te vino el pensamiento otra vez a la mente y te da coraje porque observo que sigo pensando de esta manera y ya yo no quiero seguir pensando así y no quiero seguir experimentando esto, no quiero sentir lo otro y comenzamos a pelear con nuestra mente, que es el ego, con esta parte de la mente errada, porque no quiero seguir pensando así. Y hay veces que tú identificaste algo y tú dices, como que oye, fíjate, mira, me di cuenta que estoy pensando en esto. No, yo no quiero pensar así. Lo trabajaste, lo disolviste y perfecto. Pero si se sigue manifestando
entrégaselo al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? He observado que sigo pensando de esta manera, Espíritu Santo, ya no quiero seguir pensando así, no logro disolverlo, te lo entrego y reposa en confianza. Tú lo entregas al Espíritu Santo y que se encargue el Espíritu Santo de hacer lo que tenga que hacer hasta que eso se disuelva. Y si se sigue apareciendo el pensamiento, lo observo, sé que estás ahí, pero tengo la certeza de que el Espíritu Santo está trabajando con esto. Y lo suelto y ya, pero no entremos en resistencia con lo que la mente nos traiga, porque ese es un juego del ego. Eres tú quien te resistes a soltar el ego. Y este punto es tan importante, porque no creemos que somos capaces de tener una mente recta. Estamos tan contaminados y tan convencidos de todo lo que ya hemos hablado, de que me tengo que defender, de que tengo que atacar, o convencidos de las diferentes situaciones que tenemos en la vida, que es importante que nosotros nos preguntemos si yo tuviera la oportunidad realmente y solamente hagan conmigo el ejercicio. Si yo tuviera ahora mismo la oportunidad al frente mío de que a mí se me manifieste algo que yo diga, de ahora en adelante todo va a ser bello, hermoso, yo nunca más voy a experimentar coraje, voy a estar en amor. De ahora en adelante yo voy a amar a todo el mundo, al prójimo, a todo el mundo. Yo voy a estar en paz con todo el mundo. Primero que todo tenemos que preguntarnos, ¿realmente yo creo que eso es posible? ¿Realmente yo creo que eso es posible? Y yo sé que la mayoría de las veces pensamos que no es posible. Entonces, al final del día, soy yo quien me resisto a que el ego salga de mí desde una mente errada y que yo pueda vivir totalmente bajo una mente recta, sencillamente bañada en el Espíritu Santo y en el amor, punto. Pero no lo creemos. Hay tanto en español como en inglés, el famoso refrán en español, esto es muy bueno para ser cierto, o en inglés, it's too good to be good. Donde quiera que lo miramos, en cualquier idioma está. Y a veces no creemos que realmente todo pueda ser bonito y que si hay una que otra circunstancia en la vida, que yo no pierda mi centro. No, no lo creemos. Entonces, de pronto hay veces que comenzamos a trabajar con ciertas cosas que hemos identificado y cuando nos damos cuenta que realmente estamos soltando esto que ya no me gusta, no encontramos cómo vivir sin eso. Por ejemplo, una persona que diga, por ejemplo, en todo momento que es rencorosa, que le guardo rencor a X o a Y persona y de pronto notas que se te está yendo ese coraje hacia la persona, sin darnos cuenta, vamos y recordamos lo que pasó y alimentamos otra vez y despertamos ese fuego otra vez interno y volvemos a abrazar el rencor. Porque es que no sabemos a veces cómo vivir en paz. Y vivir en paz y vivir todo el tiempo en amor, curiosamente asusta. Entonces, cuando tú dices, cuando vemos aquí esta cita que dice, estamos convencidos que somos malos, que somos rencorosos, que la gente es mala, que eres pecador. Entonces, cuando miramos la vida desde un curso de milagros y un curso de milagros te dice que jamás eres pecador, que sencillamente tú cometes errores y que los errores se pueden corregir. Entonces, el tú pensar y tú decir que yo no soy pecadora, que yo no soy pecador. Entonces, el tú sentirte exento de esa palabra, libre de la palabra pecador o pecadora, a veces ni siquiera creemos que eso es real. Entonces, es importante que miremos estos puntos, porque si yo quiero vivir desde una mente recta, tenemos que mirar cuáles son esos pensamientos que yo estoy abrazando de mí misma o de mí mismo, que es esta muralla que yo he levantado, que no me permite conectar con el amor que ya yo soy amor. Eh, por ejemplo, de pronto tengo una persona de frente mío que está manejando X o Y cosa, entonces de pronto
le sugieres a la persona, bueno, pues, ¿qué tal de pronto si entonces pues, practicamos el perdón? No, yo no voy a perdonar, yo no voy a perdonar. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué tal si entonces de pronto medita, tal vez una meditación para que entonces calme la mente? Ay, a mí se me hace muy difícil meditar, yo no me puedo enfocar, yo soy bien distraída. Ah, bueno, pues está bien. Bueno, pues ¿qué te parece entonces si más adelante propiciar un diálogo con la persona? No, yo no voy a hablar con la persona. Entonces, cuando tú observas, tú dices, bueno, pues realmente la persona querrá realmente sanar, realmente la persona realmente quiere estar en paz. Y a veces nos pasa a todos, porque si observan, siempre que hablo, me incluyo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo realmente quiero estar en paz? Porque opciones para que estemos en paz y estemos todo el tiempo en amor, hay un montón de opciones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente yo las estoy escogiendo? ¿Realmente las quiero? ¿O es que me asusta la posibilidad de yo estar en paz, primeramente conmigo misma y después con todo el mundo? Realmente yo creo que eso es capaz. Y entonces es importante que miremos, ¿verdad? Y una manera de cómo elevar una mente recta es que entendamos que el ego no es un personaje, un muñequito que está aquí dentro de ti y que te está controlando. El ego es una idea que tú tienes de ti misma, de ti mismo, y eres tú quien te resistes a cambiar esa mente errada por una mente recta. Y una cosa que yo recomiendo muchísimo, muchísimo es este punto de aquí, que para todos tus miedos, y me refiero para todas tus emociones, todo lo que tú estés experimentando, para todos tus miedos, medita. Es importante que te dejes la oportunidad, ¿verdad?, de meditar, de hacer silencio, de callar tu mente. Y meditar no es que tú estés una hora con los ojos cerrados. Meditar es algo tan simple como tú poner un timer en tu teléfono por 5 minutitos y por 5 minutos yo voy a estar con la mente, con mis ojitos cerrados hasta que suene mi alarma después de 5 minutos. Pero es importante buscar esos espacios para callar tu mente. Es muy importante la meditación. Unos puntos importantes que quiero compartir con ustedes es que lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Nosotros somos muy leales a nuestro ego. Entonces, tú eres quien le das el poder al ego. Eres muy leal al ego con todas esas etiquetas que te has puesto en el transcurso de tu vida, que yo soy leal a mi ego, a este constructo que yo he hecho de mí misma, de mí mismo, que estoy sumamente convencida de que yo soy así y como yo soy así, yo soy la que le estoy siendo leal al ego y la que le permito al ego que haga conmigo lo que quiera con mis emociones. El ego se alimenta, como le dije, del miedo, la culpa y la separación. Y un punto muy importante es que desidentificarte de lo que te dice tu ego. Si estás experimentando cualquier emoción que te roba la paz, como dije anteriormente, da por sentado que el ego te está manipulando. Somos amor y si tú quieres estar en amor y regida por el Espíritu Santo, cualquier emoción que tú estés experimentando que no te provoque alegría, paz, amor y quietud, es el ego. Punto. Así que tienes que desidentificarte de tu ego. Si no puedes escuchar la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Y está entre paréntesis, esto es una cita textual de un curso de milagro. Y cuando no podemos escuchar la voz de Dios, no estamos en paz. Si no estás en paz, estás escogiendo no escuchar la voz de Dios. Si no estás sintiendo amor por tu prójimo, estás escogiendo no escuchar la voz de Dios. Y todas estas emociones que estamos experimentando, tristeza, depresiones, miedo, inseguridad, todo, estos miedos que nos inundan, si lo estás experimentando, es porque estás escogiendo. Y yo sé que es un punto que choca, porque lo que normalmente me pueden decir es, pero ¿cómo es que yo no quiero escuchar la voz de Dios? Sí, es real, porque si muchas veces cuando presentamos las diferentes opciones que te puedo dar para que puedas identificar cómo escuchar la voz de Dios,
le ponemos resistencia, porque yo quiero abrazar esta identidad que yo he creído de mí, yo la quiero abrazar y yo no sé cómo vivir sin este cuento que yo me he hecho de esta persona que yo soy. Y abandonar esta persona que yo soy requiere renunciar a unas ideas que yo tengo de mí, que si yo tengo la idea de que yo toda la vida he sido una persona rencorosa, ¿y cómo yo voy a vivir sin rencor? Porque vivir sin rencor me va a invitar a mí a que ame a la persona a quien yo siempre he creído que yo le he guardado rencor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo es que yo voy a querer a la persona que me he aferrado a guardarle rencor por 10, por 15 años? Entonces, escuchar la voz de Dios te invita a que renuncies a esa idea errada que tienes de ti. Y renunciar a eso, como dicen aquí en Puerto Rico, no es cáscara de coco. Entonces, si tú estás experimentando cualquier emoción que te está robando la paz, es porque consciente o inconscientemente estás escogiendo no escuchar la voz de Dios, que siempre, siempre nos está hablando. No un día sí, no un día no, no todo el tiempo nos está hablando, pero el ego siempre está metido ahí de por medio. Tus actitudes, comportamientos y sentimientos te mostrarán qué voz estás escuchando. Si mi actitud, mi comportamiento, mi sentimiento me invitan al insulto, me invitan al ataque, me invitan a tener miedo, a sentirme insegura, a no sentirme capaz, si yo estoy experimentando eso, pues me va a estar mostrando qué voz yo estoy escuchando. Tengo dos mentes, o tengo una mente errada o tengo una mente recta. Si estoy experimentando esto y esto y esto y esto, da por sentado, esto tiene que ver con el ego. Si estoy experimentando esto y esto y esto y esto, pues doy por sentado, pues estoy buscando lo que es la mente recta. Así que el ego no tiene poder sobre ti, eres tú quien le das el poder, ya lo mencioné. Y este punto es importante, es muy importante y es un punto que de pronto te mueve el piso, que nos da resistencia, porque dice, si bien es cierto que experimentamos, ¿verdad?, situaciones en nuestra vida que hemos tenido pues heridas, si bien es cierto que hemos tenido heridas en nuestra vida, justificar nuestra conducta por causa de nuestras heridas es una trampa del ego. Y tenemos que entender que hemos tenido diferentes experiencias de vida, pero nuestras experiencias de vida no tienen el poder de llevarnos a quedarnos postrados en una cama, en una depresión profunda. No tienen el poder de estar todo el tiempo estallando en ira. No tienen el poder de autodestruirme. No hay justificación alguna para que una experiencia de vida deshaga mi vida, me haga pedazos, me deje hecho triza por el resto de mi vida, me deje toda mi vida en un viacrucis, en un sufrimiento, en un pesar. Eso es un cuento del ego. Entonces, estamos muy acostumbrados a justificar nuestras situaciones, nuestras circunstancias, porque es que lo que pasa es que si yo te cuento lo que me pasó en mi niñez, a mí me pasó esto y esto y esto, y sí, podemos haber experimentado un montón de cosas. Si yo entrara en detalles de vivencias que he tenido, nos quedamos aquí hasta las 10 de la noche, pero nosotros nos toca escoger. Pasó esto, todo lo que haya pasado, pero yo no voy a permitir que estas experiencias de vida hagan conmigo lo que les dé la gana. Entonces, si bien es cierto que hemos experimentado y hemos tenido situaciones, a veces no las mejores, no hay justificación alguna para que nos quedemos tirados, ¿verdad?, en una cama, o que nuestra vida sea todo el tiempo en el valle de la amargura. Eso es una trampa del ego y eso es importante que lo entendamos. Solo tienes dos opciones: ego o Espíritu Santo. That's it. No hay un abanico de posibilidades, no es como cuando uno va a un Depot y está la carta de colores y hay un montón de cosas. O escogemos vivir bajo el amor, o escogemos vivir bajo el miedo, o escogemos vivir bajo el ego, o escogemos vivir bajo el Espíritu Santo. Son las únicas dos opciones que tenemos.
Y eso nos corresponde a nosotros, escoger bajo qué ¿verdad? Guía queremos vivir la vida. Nadie puede escapar de las ilusiones del ego a menos que las examine, pues no examinarlas es una manera de proteger al ego. Y esto es una cita de un curso de milagros. Nadie puede escapar de las ilusiones del ego a menos que las examines. ¿Quieres escapar de la ira que te consume? ¿Quieres escapar de la victimez? ¿Quieres escapar de la crítica, de la murmuración, de la tristeza profunda, de los miedos, del pánico al futuro, de qué pueda pasar, del miedo a la muerte? ¿Quieres escapar de eso? Tienes que examinarlo. Tienes que mirar de frente. Tengo esto de frente, lo estoy experimentando, es mío, para que entonces puedas moverte de ahí. Porque si tú no las examinas, en otro lado, estás protegiendo a tu ego. Y eso ocurre mucho y yo sé que todos aquí, y me incluyo, nos identificamos con esta parte del curso de milagros, porque protegemos a nuestro ego. Lo protegemos y siempre escuchamos a alguien que nos está hablando de algo y siempre terminamos diciendo, sí, pero es que lo que pasa pero es que lo que pasa es que te voy a contar. Es que si yo te cuento, y entonces, pues, perfecto, sí, cuéntame, ok, dime, pero no tiene justificación. Puedes estar viviendo en amor, no importa qué. Entonces, nos hace falta que querramos, yo necesito querer examinar las ilusiones que me hace creer el ego. El ego me hace creer que estoy triste todo el tiempo. El ego me hace creer que tengo miedo a la muerte. El ego me hace creer que me voy a enfermar. El ego me hace creer que me van a botar el trabajo y me voy a quedar sin dinero. El ego me hace creer un montón de cosas. Entonces necesitas examinarlo y dejar de proteger las justificaciones que te has inventado para, ¿verdad?, proteger a tu ego. Y otra vez, para todos tus miedos, medita. Hagan su mayor esfuerzo, si sean 5 minutos diarios, y van a notar un cambio drástico en sus vidas. Se lo puedo requete asegurar. Este punto es importantísimo. La gran mentira. Cuando nosotros comenzamos a vivir y hacemos, ¿verdad?, nuestro mayor esfuerzo para estar viviendo bajo una mente recta, una mente dirigida por el Espíritu Santo, y tú te metes por ojo, boca y nariz. Yo quiero ser amor, y cuando no estoy experimentando amor, hago una pausa, respiro, lo que sea, ¿qué está pasando, María Mercedes? ¿Qué está pasando? Vamos a ver esto diferente. Existe una gran mentira allá afuera en el mundo. Y cuando nosotros, y me incluyo, cuando nosotros vemos a una persona sumamente pacífica, sumamente vibrando en amor, que es observadora, que guarda silencio, que alguien viene a atacar supuestamente no se defendió, nosotros realmente dudamos si esa persona está en una genuina paz. Creemos que cuando alguien nos quiere hacer daño, está reprimiendo algo dentro de sí mismo, y se hace difícil creer que una persona esté genuinamente en paz. Y como decía al principio, con estos refranes que tenemos, ¿verdad? Que dice que el que calla otorga, no creemos que una persona realmente pueda estar en total paz. ¿Y por qué no lo creemos? Porque nosotros no estamos en paz. Y si yo no he alcanzado ese nivel de paz y de quietud, pongamos de ejemplo a los monjes del Tibet, estas personas que han llegado a un nivel muy elevado, si yo no estoy en ese nivel de conciencia, claro que yo no voy a creer que eso es real, porque como yo hablo mucho de los espejos, partiendo desde los espejos, aquello que yo no tengo, yo si lo veo fuera de mí, yo creo que es una mentira, porque como yo no lo he vivido y no lo he experimentado, si está fuera de mí, pero yo no me identifico, con eso yo no me identifico, yo creo que eso no es real. Entonces estamos muy acostumbrados a pensar que cuando una persona guarda silencio, pues es tonta, por no decir otra palabra, la que se usa en Puerto Rico, y que se dejó meter los mochos, se dejó meter las cabras, como decimos en Puerto Rico, porque no estamos acostumbrados a vivir desde esa plataforma. ¿Cuántas veces decimos,
¿verdad? Cuando vemos una persona sin filtro, que abre la boqueta, que se queda con el canto, que no se queda con nada por dentro, solemos decir, ¿verdad? Que esa persona es libre, esa persona es al garete, dice lo que siente, pero lo menos que esa persona experimenta es libertad. Porque una persona que está en un constante ataque, en constante ira, sin filtro, que se queda con el canto, tal vez de manera de mi exterior, pareciera que es una persona libre porque dice lo que siente y se acabó. Pero aquí en la mente, lo menos que puede haber es libertad. Lo menos que puede haber es libertad. Cuando estamos todo el tiempo bajo esas emociones, entonces aquí adentro hay una prisión muy grande versus cuando tú dominas tus deseos de accionar, de atacar, cuando tú dominas todas estas emociones densas, entonces es cuando tú estás libre de tu mente, cuando tú puedes observar, cuando tú callas, cuando tú dominas tu ego, cuando algo pasa y te provoca decir algo y te provoca un ataque, pero tú te observas, tú te callas y tú miras y tú te dices a ti misma, cállate la boca, no vas a decir nada, observa, entonces ahí sí que hay realmente un buen dominio de tus emociones y ahí sí que tu mente está libre porque tu ego no hace lo que le da la gana con tu mente. Entonces es esta la verdadera libertad. La verdadera libertad está cuando puede ocurrir lo que ocurre en el entorno y tú te mantienes en tu centro. Ahí es donde está la verdadera libertad. Y ahí es cuando comenzamos a vivir bajo una mente recta. Cuando pasan cosas en el entorno y el entorno hace con mi interior lo que le da la gana, que yo permito, porque soy yo, que el exterior haga con mi interior lo que le da la gana, entonces ahí realmente no hay ningún tipo de libertad. La libertad está cuando pase lo que pase en el exterior, yo me mantengo en mi centro. Y eso no quiere decir que van a ocurrir cosas del exterior que a mí no me gusten. Eso no quiere decir eso. Pero independientemente de que no me gusten, no me roban la paz. Y ahí es a donde debemos, ¿verdad?, hacer nuestro mayor esfuerzo a movernos ahí, a que el exterior no nos robe la paz. Y aquí vamos ya terminando, vamos a hablar sobre el verdadero despertar. Hemos escuchado mucho, se ha vuelto muy popular el famoso cuento de los despiertos, quienes se llaman despiertos y los dormidos, todos hemos escuchado eso. Yo con esa palabra tengo mis reservas porque estar despiertos, como lo hemos visto últimamente, estar despierto no es saberte cuánta teoría de conspiración tú creas que puede haber. Estar despierto no tiene que ver con tantas cosas que nos están haciendo creer que lo que es estar despierto. Entonces, el primer despertar es darte cuenta que eso que tú crees que eres, no lo eres. El primer despertar que tú vas a tener es cuando tú dices, ok, esto que yo soy, si yo experimento estas emociones que ya he mencionado anteriormente durante esta charla, si yo experimento ira, coraje, tristeza, miedo, vergüenza, todas estas, complejo, todas estas emociones, yo no soy eso. Yo no soy eso. Y el verdadero despertar y el primer despertar es darte cuenta que todo el cuento que tú te has hecho en tu cabeza de lo que tú crees que tú eres, no lo eres. Y ahí está el primer despertar, porque eso te va a llevar a ti a encontrar lo que es el amor y la paz y poder derribar todos esos cuentos que hemos puesto, ¿verdad? Entre el amor que ya soy, que no hay que encontrarlo, entre el amor que ya soy y derribar todas esas creencias. El despertar es conocer tu esencia, que es amor, y esa parte de ti nunca se contamina. Siempre estuvo y ha estado limpia. Y este punto a mí me gusta mucho, porque a veces creemos que por cosas que hemos hecho en el pasado, acciones, lo que sea, nos hemos contaminado, estoy sucia, qué sé yo, no valgo, todos estos cuentos que nos hacemos. Y es importante que entendamos que en esta esencia que naturalmente somos, porque es importante que entendamos que todos nacimos siendo una mente recta, ¿verdad? Dirigida por el Espíritu Santo, nacimos siendo amor, esa es nuestra esencia.
que se corrompió en el caminar son otros 20 pesos. Entonces, es importante que entendamos que no importa tu caminar, no importa lo que hayas hecho, no importa. Tú siempre has sido amor, solamente que te has creído el cuento que no lo eres. Solamente el ego entró, lo alimentamos, lo creímos y punto, está ahí. Pero lo que sea que haya pasado con tu vida en el transcurso de toda tu vida, importante, tu esencia, tu naturaleza divina, tú eres amor. Es sencillamente derribar toda esa muralla que has levantado de la percepción que tienes de ti misma o de ti mismo y volver a encontrar esa esencia que está dentro de ti y volver a creértelo, porque para el final del día, para poder ser amor y vivir en amor, tienes que creer que lo eres. Tienes que creer que lo eres. Lo que debemos hacer es, como ya les dije, identificar las barreras que he levantado que no me permiten ver mi esencia y que no me permiten ser y vivir en amor. Y ese es el verdadero despertar, es estar y vivir en paz. No podemos creernos que estamos despiertos, como muchas veces se ha vuelto muy famoso el término, estoy despierto y estoy atacando. Pues vamos a un tema muy sonado, que todos lo vivimos. No podemos llamarnos despiertos y juzgar al que se vacunó, por ejemplo, ¿verdad? Con la temporada del COVID. ¿Cuánta guerra hubo entre los vacunados y los no vacunados? Entonces, los no vacunados se catalogan a sí mismos despiertos, por lo que sea, ¿verdad? Un tema, ¿verdad? Delicado, pero es para que lo podamos ver. Cuando estamos despiertos, no tiene nada que ver con tantas cosas que nos han hecho creer que eso es estar despierto. Estar despierto es estar en paz. Estar despierto es estar en amor. Estar despierto es mirar el entorno y que el entorno no me inestabilice. Y estar despierto es hacer mi mayor esfuerzo por escoger, querer, amar a todos mis prójimos. Yo no puedo decir estoy despierta si yo tengo resentimiento o yo tengo coraje o le deseo mal a X o Y político o le deseo mal a X o Y persona. Eso no es estar despierto. Estar despierto es vivir y ser y estar en paz y en amor. Ese es el despertar. El despertar. Cuando todos estemos ahí, entonces estaremos todos despiertos. Pero fuera de ahí, hay mucho que desmenuzar cuando usamos el término despierto, pero tengo ataque contra X o Y persona, o me alegro porque le pasó esto a X o Y persona, o me alegro por esto otro. Entonces, pues hay que tener cuidado con ese término despierto. Estar despierto, estar en paz, hacer y vivir en amor. Y de pronto no, pasó algo y no experimentaste paz, te robó la paz. De pronto pasó algo y sentiste un coraje hacia X o Y persona. Eso puede que pase, pero estar despierto es estar consciente. Ups, perdí la paz. Ups, le deseé esto a X o a Y persona. Siento una ira contra X o Y persona. Lo puedo ver y no lo quiero. Y no lo quiero. Entonces vamos a trabajarlo, vamos a entregárselo al Espíritu Santo porque lo vamos a experimentar en este caminar. Pero el punto es no validarlo. El punto es no abrazarlo. El punto es no defender a capa y espada que tengo 1.000.000 de razones para desearle X o Y mal a cualquier persona. Estar despierto es estar consciente. Lo siento, está aquí. De pronto estoy 1 mes, 2 meses, 6 meses vibrando en puro amor para todo el mundo. De pronto pasó algo y sentí una ira, pero lo puedo ver y no lo quiero. Y no lo quiero. Entonces, como no lo quiero, déjame trabajar, se lo entrego al Espíritu Santo, porque yo escojo vivir en amor. Y vivir en amor y vivir en paz, hay que quererlo. Hay que quererlo. Y hay que, ¿verdad? Decir, no lo quiero. Y no hay razón alguna para desearle mal a nadie, u odiar, la guerra, la contienda. Entonces, para terminar,
con esta charla. Ya tenemos 1 hora conectados. Para terminar con esta charla, importante que te lleves contigo que el verdadero despertar es estar y vivir en paz y en amor. No estamos experimentándolo, hacemos una pausa, lo puedo ver, no estoy en paz, no estoy en amor. Espíritu Santo, muéstrame lo que tengo que hacer. O si yo ya he identificado qué me está robando la paz o qué no me está permitiendo vivir en amor, Espíritu Santo, te lo entrego. Te lo entrego porque yo desde mi humanidad no puedo trabajarlo, pero no lo quiero en mi vida. Eso te lo entrego. Así que ese es el verdadero despertar.